con este tema de los sueños. Los sueños y las visiones se clasifican en dos categorías. Hay un pasaje sumamente revelador, Salmo 16, versículo 7. Fíjate qué interesante, dice así, dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces aquí encontramos al Señor Dios Todopoderoso que está revelando, dice, aún en las noches. Entonces hay dos cosas aquí, una revelación divina y profética. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Quién aconseja allí? Jehová. Es decir, Dios hablándote a ti con un mensaje, con un consejo divino que proviene de Él. Y la segunda parte del Salmo dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. Esto quiere decir que ya es una revelación personal. Es un asunto tuyo, de tu espíritu humano, de tu conciencia. Tu subconsciente, dirían contemporáneamente, enseñándote algo, revelándote pensamientos más profundos y escondidos. Así que es muy importante saber y discernir qué te está enseñando y quién te está enseñando. Si es la voz del Señor o es el espíritu humano. Muy interesante esta parte. Ahora, en Romanos, este libro maravilloso que escribió Pablo, Romanos 8, 26, 27, dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí nos dice que puede estar, si tú lo ves con detenimiento, Dios hablando a nuestro espíritu. Otro asunto es nuestro espíritu humano clamando a Dios. Y finalmente el Espíritu Santo en nosotros intercediendo a través de nuestro espíritu. Esto sucede mucho también cuando una persona está durmiendo. Hay personas que me han dicho: me desperté hablando en lenguas, cuando me di cuenta yo estaba ya hablando en lenguas mientras dormía. O la esposa reporta que el esposo habla en lenguas mientras duerme. Así que es interesante estudiar la Biblia desde este aspecto de los sueños. Me gustaría citar un pasaje muy interesante también que encontré en el libro de Job 33, 14 y 18. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Qué pasaje? Nos muestra que Dios se comunica con nosotros por medio de sueños y visiones nocturnas. Aquí dice que habla al oído y que da consejo mientras está durmiendo el ser humano. Y trae una proposición ahí que dice: ¿para qué habla? Dice aquí: para dar a los hombres una corrección. Dice: quitar del hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Fíjate el propósito de Dios para nosotros en los sueños. Así que Dios usa sueños para despertarnos, por supuesto, a la vida espiritual que a Él le agrada, lo que Él quiere de ti. Dios usa los sueños para mostrarnos situaciones
que de otra manera pues no podríamos ver ni aceptar. Un sueño o una visión siempre va a tener la capacidad de llevarte virtualmente a lugares donde nunca has estado. Un sueño te va a instruir de cosas, de cómo debes proceder. Una vez que estés allí, el sueño te puede mostrar cosas que están pasando en un lugar, en una comunidad, en una familia, en tu vida misma. Así que Dios puede instruirte de la manera en que debes proceder. Un sueño puede proporcionar información para hacer cambios radicales en la vida. Leemos que, por ejemplo, Niels Bohr, el autor de la teoría atómica, él vio los átomos en un sueño, y los protones, los electrones, el núcleo, y vio la actividad atómica, y eso lo llevó a dar la teoría. O aquel alemán que inventó la máquina de coser Fab, antes eran las costuras a mano, y él decía, tengo que hacer un invento que cambie la vida de la humanidad, y él empezó con una máquina de coser, pero no podía dar cómo, y entonces en sueños él recibió la revelación, dice, de que la aguja iba a tener el ojal en la punta, y eso fue lo que trasciende y da la máquina de coser. Entonces ve cómo a través de sueños mucha gente ha encontrado cosas, ¿no? Un sueño te puede revelar, a un médico le puede revelar qué hacer con una enfermedad, le puede revelar a un físico, matemático, la solución de un problema, a un pastor le puede revelar dónde debe haber algunos cambios, ajustes en la congregación, cómo debe ser orientada una familia en casos difíciles. Los sueños y las visiones no sustituyen la palabra escrita. Quien lee la palabra lo sabe perfectamente bien. Los sueños son herramientas útiles, es un lenguaje del Espíritu Santo para que aprendamos a usar la palabra en situaciones nuevas, donde a veces la Escritura trata asuntos generales, ¿no? Vamos a ver un pasaje interesante. Job 7, 13 y 14 dice: cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¡Wow! Aquí encontramos a un Job que nos enseña que a veces pensamos que durmiendo vamos a hallar descanso y alivio, pero aún estando acostados vamos a tener pesadillas. Pesadillas llenas de terror. En muchas ocasiones los sueños que Dios nos da nos van a asustar. Esto es muy importante. Encontramos a Jacob en Génesis 28, que despertó Jacob de su sueño y que dijo, ciertamente está Jehová en este lugar, yo no lo sabía. Tuvo miedo, dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O hay sueños que van a traer problemas si nosotros los contamos. Es el caso de José, Génesis 37:5. José soñó un sueño, va, se lo cuenta a sus hermanos, y ellos, en lugar de comprenderlo, la aborrecen más todavía. Nabucodonosor quedó perplejo de los sueños que tenía, dice, las visiones me turbaron, ¿verdad? Así vamos a quedar impactados a veces por algunos sueños, y encontramos sueños que nos van a causar inquietudes. Quiero comentarte algo. Dios es Dios. Y Dios va a hablar a quien quiere y como quiere. Nosotros no podemos limitar a Dios ni la forma en cómo Dios se quiera comunicar con nosotros. Si Él quiere hablar a través de parábolas, amén. Si quiere hablar a través de sueños y visiones, amén. Dios nos sacude, Dios nos quebranta.
Dios nos corrige, Dios rompe estructuras y tradiciones, Dios cambia formas de pensar, Dios nos transforma, restaura, nos avisa de peligros por medio de sueños y de visiones nocturnas.